caso de Ángel Martínez es que desde su plataforma y desde otros medios de comunicación en los cuales él participa, él dio informaciones muy fuertes y contundentes. Yo me cuido de las cosas que digo en el presente para que no se conviertan en prisiones del futuro. Yo no conozco a Ángel Martínez. El blanco de las figuras que se atacan a través de esa red que tú dices, de extorsión, la que tú señalas, que tiene como elementos estructurales entre lo viral y la tendencia, transita la degradación más oscura de la sociedad dominicana. El tema de Ángel Martínez coincide en todas las desgracias que principalmente está afectando a la sociedad dominicana. Puede ser extorsión. Eso es extorsión. Puede ser chantaje. Eso es chantaje. Los tribunales de la República deben de accionar en contra de las personas que él señala. Pero si sus declaraciones son falsas, él tiene que responder también por ese mismo tribunal. Señores, vamos a decir las cosas como son. El tema de Ángel Martínez es un tema delicado, independientemente del perfil, porque se está abriendo las puertas para que el gobierno, no necesariamente el presidente Luis Abinader, un funcionario y los que vengan, ¿no? Ya tendrán el precedente de un buen dominicano trancar a una persona que ejerce la función de comunicación, porque ya no solo se trata de que si es o no es detective, ya también se está cuestionando hasta qué punto Ángel Martínez es o no es comunicador. Janel Ferreras, para ayudarnos con su reflexión de poder a entender aún más este tema. Adelante, Janel. Mira, yo pienso que el caso de Ángel Martínez ha sido un caso que ha conmocionado a la población dominicana, no solamente por la figura que está envuelta en el caso, sino por los ribetes sobre los cuales se le acusa al detective, comunicador, o es detective y es comunicador, Ángel Martínez. Que sea detective o que sea comunicador y que no lo sea, poco importa, porque no se está estableciendo aquí una persecución del delito por las acciones que él dice que es, sino por lo que dijo. Si tú decides, por ejemplo, entrar a un banco, ponerte un pasamontaña y atracar el banco, si la policía te atrapa, tú no puedes decir que tú eres un perseguido del banco. Tú cometiste un delito y ese delito, según el Código Penal o el Código Procesal Penal del país donde tú estés, te va a encauzar en un juicio público, oral y contradictorio. Yo me cuido de las cosas que digo en el presente para que no se conviertan en prisiones del futuro. Yo no conozco a Ángel Martínez. Yo no sé si lo que Ángel Martínez dice es cierto o es falso. Yo no tengo ningún elemento de prueba para comprobar o desmentir sus postulados. Pero el tema de Ángel Martínez coincide en todas las desgracias que principalmente está afectando a la sociedad dominicana. Transita a través de la información con libertad y libertinaje. Transita la confesión de fuentes reales y ficticias. Transita la guerra entre la posverdad y los fake news. Y transita la destrucción de la moral de gente que posiblemente no tenga por qué pagar esa culpa. Cuando la internet sale, Aneudi, el internet comete un error de nacimiento. Es que la internet nace sin componentes éticos. Por eso la mayoría de los países industrializados y de punta tienen una discusión ya de varios años sobre los componentes éticos que le vamos a crear a la IA, a la inteligencia artificial, que tiene 3 niveles. La inteligencia artificial estrecha, la general y la supra. Pero ¿qué pasa con estos niveles de inteligencia y de internet, con la comunicación que hacemos nosotros, que hace Ángel Martínez y que hacen todos los medios tradicionales?
es que no hay un driver de ética establecido. Y en un conglomerado donde tú dices lo que tú quieres, porque tiene libertad de expresión y difusión del pensamiento, al lado tuyo también se coloca una persona que dice lo que no debe. No es que tenga que tener algún tipo de censura previa, pero si yo digo que este celular es negro, yo tengo que tener por lo menos la garantía de tener el celular en la mano. Si todo lo que se dice en redes sociales fuera cierto, aquí hay que activar un paredón de fusilamiento en el Parque Independencia. Si todo lo que sale en redes sociales es cierto, aquí hay que fusilar gente mañana. De cada 3 noticias que hay en la internet por donde transitan estos medios, 2 son falsas y la otra es posiblemente construida. La principal víctima en la comunicación abierta es la verdad. Pero vamos, ya que tú te fuiste profundo de entrada, tenemos que tener algo claro. El poder no resiste o no quiere ser cuestionado. Tú vas a escuchar a un demócrata como Leonel Fernández hablar de la libertad de expresión y de la necesidad de la misma en el seno de una sociedad democrática. Pero a la hora de la verdad, cuando se dan cuestionamientos, por ejemplo, al gobierno, y puse de ejemplo a Leonel, tú te vas a percatar de que el comportamiento del mismo como presidente es adverso a eso. Pero no es un tema de que fue Leonel que actuó guiado por una disonancia cognitiva, sino que el poder es así. La libertad de expresión no existe como una concesión del poder. Existe porque es algo tan, si se quiere, aplastante históricamente hablando de cara a su necesidad en el ámbito humano, que la misma terminó venciendo al poder y por lo tanto existe. Pero ¿cuál es el mérito? ¿De quién? ¿De Ángel Martínez? No. ¿Cuál es el mérito del comunicador? En general. Sí. Yo te puedo responder eso al vuelo. ¿Cuál? Al tiro. ¿Cuál es el mérito? El mérito de un comunicador, el que sea mediocre, intelectual, en fin, es sencillamente darle vida, darle continuidad precisamente a eso, a la facultad de la comunicación, de esa tan cacareada libertad de expresión. ¿Y si yo ese es el rol, sí, y si yo o el mérito que tú dices. Y si yo te digo a ti que el principal mérito y la principal misión de ustedes, lo que comunican, los hacedores de opinión, es precisamente enfrentar el poder. Esa es la labor de un comunicador, el contrapeso social. Por eso, la comunicación que es relaciones públicas no es una comunicación importante dentro de un Estado de Derecho. Pues yo puedo decir de ti lo que tú me mandes a decir si tú me pagas. Ahora, si yo reconozco cuáles son tus altas y bajas, tus luces y tus sombras, entonces yo estoy haciendo un ejercicio digno del poder de la comunicación. La única herramienta que tiene Ángel Martínez o cualquier persona que se dedique a la comunicación es la palabra. Pero la palabra verdadera, Aneudi. Y repito, de entrada te lo dije, yo no conozco a Ángel Martínez, no tengo el placer de conocerlo, no tengo la gracia o la desgracia de conocerlo. Pero tú no puedes emitir todo cuanto te llegue a tu mente a través de un micrófono y luego decir que tú te empastillas y que tú tienes problemas de salud. Yo tengo varios años en esto. Yo tengo mucho más años de lo que la gente se imagina. Y lo único que yo tengo es coherencia. Desde el primer día hasta hoy. Yo no soy capaz de evaluar personas, yo evalúo procesos. Ahora, yo no recibo, porque aquí hay otra tragedia paralela a la comunicación formal y a la comunicación alternativa. Y qué bueno, porque el gran aporte de ustedes es decir la verdad que otros no decían. ¿Tú piensas que el levantamiento de guerra contra la comunicación alternativa, las redes sociales, desde la plataforma ortodoxa, es simplemente porque ustedes se están quedando con un público que ellos no tienen?
¿Por qué tú crees que los líderes de la opinión nacional han bajado a los podcasts? ¿Por qué tú crees que los medios de comunicación tradicionales dentro de sus estudios de televisión han habilitado un cuarto para hacer unos podcasts? ¿Tú crees que fue fortuito eso? No, no es fortuito. Es que ustedes se están quedando con una herramienta de comunicación poderosa. Y el mundo es comunicar ahora, más que nunca. Bueno, recientemente Yuval Harari, ahora que tú has dicho eso, decía que el mundo es de quienes tienen la capacidad de contar historias. Exacto. Y él planteaba un ejemplo muy interesante, que para construir la bomba atómica y luego lanzarla en Hiroshima y Nagasaki, se necesitaba una historia. Y dice él que probablemente si se juntan todos los científicos y dicen vamos a construir una bomba atómica, o si los indican a todos y les piden que se junten a construir una bomba atómica, probablemente no se llegue a ningún lado. Se necesitaba una narrativa que guiara a todos los elementos que protagonizaron ese proceso para que cada cual asuma su rol. Efectivamente, como tú dices, el mundo es de quienes tienen la capacidad de contar historias. Y sobre todo la gloria posterior. Porque tú puedes comunicar lo que tú quieras. Pero hay una comunicación efímera y hay una comunicación verdadera. Hay un público, un segmento poblacional. Nosotros los mercadólogos podemos dividir, por ejemplo, las clases sociales y los segmentos poblacionales y el mercado meta y todo eso. Pero hay un público que no está metido en la cháchara, que está buscando informaciones verdaderas. Ahora, ¿qué pasa, Neudín? Entre lo viral y la tendencia transita la degradación más oscura de la sociedad dominicana. Aquí hay gente que desnudándose se hacen millonarios. Y otros que hablando de cultura empobrecen todos los días. Lo que ha sucedido con el caso de Ángel Martínez es que desde su plataforma y desde otros medios de comunicación en los cuales él participa, él dio informaciones muy fuertes y contundentes. Si sus declaraciones son ciertas, que yo no lo sé, los tribunales de la República deben de accionar en contra de las personas que él señala. Pero si sus declaraciones son falsas, él tiene que responder también por ese mismo tribunal. Tú dices lo que tú quieres, pero el que dice lo que quiere, escucha lo que no quiere. Eso es una frase muy vieja. El que dice lo que no debe, oye lo que no quiere. También, tú no puedes dedicarte en la vida a herir y pensar que siempre te van a mandar flores. Ese es un cuento y una fábula de que un señor iba con una canasta vacía y que el señor potentoso lo llamó y le dijo, mira, yo tengo este regalo, y le entregó una canasta bien tapada. Y cuando el pobre llega a su casa pensando que el rico le dio una canasta con regalos y él la abrió, dentro de la canasta había basura, los desechos del rico. Y el pobre tomó la canasta y la lavó, la aseó y fue a su jardín y cortó las mejores flores de su jardín y llenó la canasta de flores. Y fue donde el rico y le dijo, mira, yo te tengo este regalo. Y el potentoso dice, pero ¿por qué si yo te di basura tú me diste flores? Y la respuesta del pobre fue, porque cada quien da lo que tiene en su corazón. Y es una historia muy conocida en los lectores de cuentos. Cada quien dice a través de este espacio lo que tiene en su corazón. Tu aporte, por ejemplo, en un momento trascendental donde tenemos tragedias, traidores a la patria y muchísimas situaciones, tu aporte es narrar la verdad que otro no puede narrar. Pero tú no puedes tomar una tribuna como esta para tú destruir la moral de una gente. Y en la República Dominicana, aquí, en este país, hay un cártel igualito que el de la droga, que su única misión es destruir moral. Y está muy bien conectado. Comunicadores improvisados, abogados. Y yo no voy a decir el nombre de los abogados, pero lo conozco. Sé cuál firma de abogados se dedica a chantajear y a defender comunicadores
que destruyen moral y que cobran por chantajear y destruir moral. Aquí hay fiscales, escucha bien, fiscales titulares que están en esta red. Abogados, fiscales y comunicadores. Abogados, fiscales y comunicadores operan en una red de chantajes y crimen organizado. Que su misión es destruir figuras importantes y cuando esa figura va y acciona, entonces el proceso se cae en la fiscalía. En contubernio con el abogado y el comunicador. Eso pudiera explicar entonces por qué hay casos de difamación e injuria que uno ve como que se desvanecen. Claro, claro que sí. Pero yo no te lo estoy diciendo porque me lo contaron. Yo te lo estoy diciendo porque yo fui en un momento víctima y cuando accioné con la prueba en la mano, el DICA en la mano, el fiscal titular importante de la República me dice, deja eso ahí, que esa persona trabaja con alguien de tal lugar. Y el abogado que fue va a los medios de comunicación. Y el que lo subió después en la audiencia es otro abogado que, por cierto, cayó preso por violencia de género. Aquí hay un cártel igualito que el de la droga. Ahora, hay personas que no pueden dar respuesta judicial y terminan encadenando el susodicho y tirándolo a un matorral, como pasó con el caso de Junior, mi familiar, lamentablemente. No todo el mundo va a responder igual. Aquí hay gente que el que lo ensucia su moral le va a pagar con una respuesta bélica, porque los tribunales son parte del problema. La justicia dominicana es una justicia parcial. Aquí hay gente que no cae preso porque el sistema lo protege. Pero cuando tú ves que supuestamente Ángel Martínez dirige una red de extorsión y chantaje y que él dirige... Pero eso lo dice el Ministerio Público. Eso salió extraoficialmente. Ok. Y que supuestamente él dirige a La Tora y a Percival. No, pero yo no creo. Como Eso que yo no tiene... No, eso es falso. Y tampoco conozco a La Tora y tampoco conozco a Percival. Pero eso es falso. Ahí está también. Y puede... meten también a José Maracayo de la Quinta Pata. Eso es falso. Eso es falso. Y tampoco tengo una relación con José. Más que 2 entrevistas que me ha hecho y lo veo una persona honorable. En el caso del Percival, tú puedes estar de acuerdo o no con él, pero no creo que ese señor se dedique a eso. Lo dudo mucho. Y en el caso de La Tora, que no tengo el placer de conocerla, también pienso que ella es una mujer muy auténtica. Aquí hay gente que realmente se ha hecho rica a través del extorsión y el chantaje. Incluso, te voy a dar un detalle, personas que tienen un gran nombre en la sociedad dominicana han construido su riqueza en base al chantaje. A ese mismo chantaje que hoy está siendo acusado el señor Ángel Martínez. Que reitero, la misión de nosotros en este espacio no es juzgar a Ángel, sino opinar sobre el proceso. Ese proceso que puede ser víctima usted y yo mañana. Nadie está ajeno a eso. ¿Has pensado en la posibilidad de que el asunto sea tan bizarro como que realmente el chantajeado o extorsionado sea el propio Ángel Martínez? No, hasta ahí tampoco. No, hasta ahí tampoco. Porque el problema es que Ángel es el mismo que ha confesado que él está loco, que él se pastilla. Vamos a ver. Claro, Ángel dijo que él se bebe pastillas. Ángel dijo, pero yo lo escuché de su propia voz, decir que él es un hombre que se medica y que amanece un día empastillado. Es el que dice eso. Si él va a adjudicarse las cosas que dijo bajo pastilla, entonces el tribunal tiene que observar que él es un paciente y que tiene problemas psiquiátricos o psicológicos. Y dice la ley que si tú estás en condiciones médicas probadas, a ti no te pueden juzgar como un hombre sano. Pero quizás por eso fue que él lo dijo. Bueno, pero es que el médico lo va a probar. Hay una prueba psicológica. Aquí hay mucho loco hablando también. Y hay muchos cuerdos en silencio. Pero yo no sé qué tan creíble pueda ser el cognomen de loco. Porque, por ejemplo, a mí tú puedes estar seguro de que hay
toda una caterva de comunicadores entre incipientes y de los clásicos. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. ¿Qué me tildan de loco? Mira, aquí hay gente que se dedican a tirar loas y viven bien. De entrada, yo te voy a dar un detalle. La comunicación política y social no genera riquezas a menos que tú seas dueño del medio. Y te lo voy a explicar muy sencillo con este caso. Resorte Media, una empresa, genera recursos económicos, una empresa. Ahora, Aneudi, que es empleado y tiene un programa de televisión o un programa de podcast, no se va a hacer rico a través de un espacio. No lo va a hacer nunca, porque la publicidad es muy limitada. Y en este país regularmente la publicidad la dan para complacer lambones y para callar adversarios. Tú sabes que aquí hay poca gente que colocan por méritos. Aquí hay poca gente que colocan por méritos. Déjame yo colocarle mi anuncio privado a Neudi, porque en el estudio de marketing que yo tengo, su programa tiene un impacto mediático superior a todos. Yo quiero colocarla allí, que debe ser la naturaleza de la colocación, en principio. Pero todo el que se dedica a decir, yo tengo un caso y voy a dar una primicia a la fuente, que tú lo ves que tiene una primicia cada 15 días, es que cobra 15 y 30. Claro, la primicia es un silencio. Y no hay mayor nivel de corrupción que aquel que le roba al que robó. Claro, usted es un delincuente, usted se llevó 100 millones de pesos de la dirección farmacéutica tal, y yo me di cuenta. Entonces yo empiezo a hacer un programa, a darte seguimiento. Y tú me llamas a mí y me dices... pero también está esa frase, les estamos dando seguimiento. Sí, es que hay muchas cosas, Aneudi. Y tú sabes que lo grave de todo esto, que estamos todos metidos en el mismo saco, sin necesidad. Sin necesidad. Lo único es que la gente al final, cuando baje la cortina del burdel de los teatreros, se van a separar los delincuentes y los honestos. Déjame, ahora que tú dices eso, de que estamos todos en el mismo saco, déjame decirte. Sin querer. Y siendo transparente contigo y con la audiencia, sobre todo. Porque yo puedo hablar contigo en privado y quizás la audiencia no se... Pero voy a asumir que estoy hablando contigo en privado, pero estando en la audiencia. Como aquellos... ¿Recuerdas cuando Alvarito le decía a Willy... No. Cuando él decía, estamos fuera del aire, Willy. Sí, y venía Willy y dije, sí, estamos fuera del aire, don Álvaro. Y él comenzaba a decir que hablar. Don Álvaro. O que a veces él agarraba de forma más genial todavía y en medio de los comerciales él irrumpía diciendo, estamos fuera del aire, Willy. Sí, estamos fuera del aire, don Álvaro. Y comenzaba a hablar. Entonces, yo te digo, estamos fuera del aire. Y te digo, cuando yo hice el cambio de vehículo, te puedo decir a ti que me enteré a los pocos días, porque parece ser que me tenían vigilado. Y hago el cambio. Y llega una persona y me dice, un conocido, y me dice, mira, te están vigilando, vieron el cambio de cosas, vieron como el update, y como ellos no procesan que esto sea fruto de esto, dicen, y sospechan que eso fue fulano que te lo compró. O ellos creen que fue fulano, un político de la oposición que venía a este programa a menudo. Ya no viene por ahora, pero no viene cosa de la vida. Que dicen fulano. Pero y me dije yo me reí y me dije, pero con fulano yo no creo que tenga una confianza a ese nivel. Y yo decirle, ubíqueme tantos millones para yo comprar este vehículo. Pero son cosas para que tú veas al nivel que está la paranoia. Sí, pero ya eso es un absurdo y un abuso, porque el ser humano... Quizá amigo tuyo, ese político de la oposición, al cual le atribuyeron que me compró a mí la jipeta, ríete. Sí, no, eso es un abuso y un absurdo, porque el ser humano tiene derecho a nacer, crecer, reproducirse y morir, pero dentro de ese proceso de vida,
tú tienes derecho a superarte. Para tú estar aquí entrevistando a figuras importantes y quizás no tan importantes como yo, tú tienes que leer un poco. Tienes que estar actualizado. Tú tienes que tener la diferencia entre aiga y haya. Tú tienes que tener esos códigos de diferente. Entonces, la capacidad, el estudio y la preparación genera una sola cosa, Neudi: progreso. Y el progreso se manifiesta en el cambio de un vehículo. Yo estoy pensando, porque dentro de la magia de la comunicación 2.0, las exposiciones que tenemos, no organizadas ni dirigidas, sino de forma fortuita por los temas que manejamos, hay una serie de dominicanos, sobre todo en el exterior, y locales, que a diario me envían entre 40 y 50 mensajes. Y yo me doy cuenta porque en la plataforma que me lo mandan, yo tengo que aceptarlo para poder entrar a la plataforma de mensajería, ¿cierto? Primero entran como mensajes ocultos. ¿Tú sabes cuál es la media de los mensajes? Como si fuera una sincronización. Nosotros queremos apoyarte en la segunda trinitaria. Entonces, imagínate que de repente yo decida establecer un ordenamiento y para yo resolver el tema tengo que desconectarme totalmente del sistema de producción nacional y necesito abrir una cuenta de Banreserva, de Banco Popular, del VHD o un PayPal. Y que yo a partir de esa cuenta reciba donaciones controladas de todo el dominicano que quiera que yo defienda la patria. Por ejemplo, yo no puedo tomar ese escenario del bien para dañar imágenes de personas. La comunicación no es eso, Aneudi. Y repito, la gran desgracia de todo esto es que no hay cómo separar la paja del trigo. Lamentablemente ahora no hay forma. Porque ahora hay gente que tienen un nombre muy bien establecido que se han dedicado la vida entera a dañar imágenes de otros. Personas establecidas en este país. Que la principal misión de ellos y de ellas es destruir la vida de mucha gente. Aquí hay gente que por salir en un reportaje de televisión nacional tradicional jamás vuelven a ser gente en esta sociedad. Son tribunales efectivos y reducidos. Aquí hay gente que no van a un juicio y lo condenan. ¿Sabes cuánto cuesta impedir un reportaje de investigación? Exacto. ¿Tú sabes cuánto cuesta? 3 millones de pesos. Exacto. ¿Y qué es eso? Sin tener que decir nombre de nadie. Sí, no, pero ¿qué es eso? Bueno, eso es... Puede ser extorsión. Eso es extorsión. Puede ser chantaje. Eso es chantaje. Entonces, ¿sabes que no son iguales? ¿De qué? Sí, pero la diferencia entre el chantaje y la extorsión es el hecho pragmático y consumado. La extorsión es una amenaza y el chantaje es un hecho consumado. Entonces, Ángel está siendo encausado y repito por tercera vez en esta entrevista, yo no conozco a Ángel Martínez, no tengo el placer, la gracia. Es una persona muy amena. No, pero no lo conozco. Y algo de él no me gusta, es que es muy ligero en acusar. Pero posiblemente Ángel aprendió de alguien. ¿O tú crees que Ángel amaneció siendo como es? Bueno, él no era así. Cuando él iba donde Uchilora por allá, por el 2012, él era muy sosegado, muy templado, muy tranquilo, muy parsimonioso, nada estridente, nada chilloso. Sí, pero él tenía un componente dentro de su apellido de la difusión del pensamiento que es muy peligroso. Y es el estatus que le da ser posiblemente un investigador en Estados Unidos. Eso es garantía. Si tú vas a un negocio de repuestos y tú pides una pieza, una cajebola, el dependiente te dice, yo tengo 2 cajebolas aquí, una china y una japonesa. En el lenguaje popular dominicano, ¿cuál tú compras? La japonesa. Exactamente. Porque es sinónimo de calidad. Entonces, si tú dices que tú eres un investigador, un detective de Estados Unidos, tú piensas que es lo mismo que yo te diga que soy un investigador de Jacmel, porque yo me gradué en la academia de Pechión,
No es lo mismo. Entonces, las acusaciones que sobre él pesan, sobre figuras que aquí, y yo te lo voy a decir, y no tengo problema en decirte lo que voy a decir ahora, yo no consumo al señor Ángel Martínez. Es más, yo consumo muy poca gente aquí, a muy poca gente, porque yo he notado que la comunicación local, la gente ataca o lambe, pero no tiene equilibrio. Ataca o lambe, pero no tiene equilibrio. Aquí o atacan mucho para cobrar o lamben mucho para que le den. Está buena esa. Entonces yo no consumo nada de eso. Yo a veces no me consumo ni a mí. Sin embargo, cuando hago una evaluación de cualquier programa donde voy, me sucede algo interesante, Aneudi. Al finalizar de la entrevista me siento orgulloso de mí mismo. Porque sé que no tomé un micrófono para dañar a nadie, ni a una familia, ni a un hijo, ni a una madre. Porque no evalúo personas, evalúo procesos. Pero debe haber un punto de quiebre. Yo soy hermano de Farideh Raful. Desde mucho antes de ella ser figura, ni siquiera la diputada, nada de eso. Yo era amigo de la Farideh de antes. Quizá ahora somos hermanos a distancia porque el cargo le ha permitido a ella tener muchas ocupaciones. Pero aquí hay cosas que se dicen de Farideh que no resisten una auditoría. Eso no es verdad. Y Farideh tiene familia y tiene hijos. Su padre es una persona de trato muy, muy respetable y afable a los demás. Pero Farideh no se parece a su papá, Raful. por ejemplo. Tony es un hombre protocolarmente muy dulce. Farideh es una muchacha aguerrida. Farideh es una muchacha de posiciones muy firmes. Pero no importa lo que sea Farideh. Farideh no merece eso que dicen de ella. Yo siempre voy a estar del lado correcto de la historia. El día que alguien diga algo de ti delante de mí, tiene dos opciones. O hace silencio o yo me paro y me voy. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Pero en la difusión del pensamiento que esta gente habla, no hay cómo controlar eso, la gente lo consume. Y el dominicano no quiere leer ni el titular. El dominicano asume todo cuanto le dicen. Estamos en una desgracia verdadera. Ahora nosotros tenemos, por ejemplo, una dinámica que yo no sé hasta qué punto ustedes, los líderes de la opinión, van a tener control sobre eso. ¿Ustedes saben a quiénes nosotros estamos dándole entrevistas premium? ¿A quiénes? A los confesos asesinos del bajo mundo. Bueno, pero eso no es mi caso. No. Yo digo ustedes para hablar del mundo de la comunicación alternativa. Y estoy englobándolos porque somos todos. De hecho, bien. Yo voy a medios tradicionales importantes del país, si tú lo sabes, como Telesistema, CDN, Colorvisión, Teleantillas. Las Miradas. Yo voy a muchos medios tradicionales. En el 4, muy buen programa. Yo he ido a todos esos medios tradicionales, pero también vengo a estos medios alternativos y me siento cómodo. Pero yo no puedo, Aneudi, sellar y endosar de que desde cualquier espacio aquí se fomente la incultura como algo normal. Eso es aberrante. Aquí hay gente que se han dedicado a generar dinero a través de los views, contando historias de tecatos, de delincuentes, de carcelarios. Y es un orgullo para la juventud que está subiendo sin identidad. Y por suerte, qué bueno y aplaudo, que ahora descubrimos que tenemos el mejor ministro de Educación en los últimos 30 años. Cuéntame, ¿por qué dices eso? Porque ha puesto moral y cívica de nuevo. Porque todo esto es un tema de un plan. Y gracias a él vuelve el pensamiento de Duarte a las escuelas.
Moral y cívica es, en resumen, el contexto más directo de la conexión de la generación presente con Juan Pablo Duarte. Y cuando los delincuentes y malditos traidores dominicanos sacaron a moral y cívica de las escuelas, adjunto a otro proceso que fue bien contemplado, que fue la inscripción sin acta de nacimiento, fue parte de un plan. Por eso yo defiendo al presidente Abinader, y la gente dice, ¿por qué tú lo defiendes? Porque no fue Luis que lo hizo eso. Luis no fue que sacó moral y cívica de las escuelas. Y Luis no fue que inscribió a los niños sin acta de nacimiento. Entonces, la ruptura del orden cultural dominicano obedece a un plan. Pero yo no puedo aprobar jamás de que la narrativa en medios de comunicaciones tan contundente como esto sea la de un delincuente. Yo no me puedo sentar en esta mesa con una gente aquí en el centro contando cómo él atracaba y vendía droga, porque yo estoy contrario a eso. Mi esencia es contraria a eso. Ahora no. Ahora hasta la fe cristiana la dañaron. Porque ahora los religiosos de redes son haitianos y tecatos, los llamados rabacucos. Entonces, son tantas cosas al mismo tiempo que uno tiene que ir consumiendo lo que sirve y lo que no sirve. Desconozco la etimología del término rabacucus. No, rabacucu es, en síntesis, la destrucción cultural del evangelio de la fe dominicana. El dominicano en la década del 70, del 80, cuando decía yo soy evangélico, era sinónimo de un papel de buena conducta. Con el levantamiento cultural, ahora tenemos haitianos predicando en redes, haciendo ademanes y supuestamente hablando en lengua que todo el mundo sabe que están mintiendo. Y yo resuelvo el problema, siempre lo digo. Sin problema, yo lo resuelvo. Ese problema yo lo resuelvo. Pero ese problema no lo resuelve la democracia sujeta al financiamiento de la riqueza dominicana. Para resolver el tema de las inconductas es necesario hacer una desconexión entre los capitales que financian la democracia. ¿Sabes? Si el blanco de las figuras que se atacan a través de esa red que tú dices, de extorsión, la que tú señalas, que tiene como elementos estructurales a fiscales, jueces y abogados, más el comunicadores. Y más el comunicador. Sí. Eso como el paquete completo. No es que es completo. Mira, la red opera en la siguiente. Hay un comunicador delincuente que se dedica a dar la noticia. Hay unos usuarios de redes sociales que se encargan de difundirlo. Por eso, cuando tú haces una auditoría de los comentarios negativos de esta plataforma, de esta, por ejemplo, entra y tú verás que no tienen foto de perfil, tienen nombres inventados y no tienen publicaciones. A una auditoría. Pero su misión es herir, atacar, denostar y reproducen en múltiples ocasiones la información. Por eso, una información que diga el vaso de Janel está medio lleno, se reproduce en 14 perfiles con la misma nota. Es una reproducción. Entonces, si tú accedes y vas al DICAT, que es el único departamento que está más atrás que la delincuencia. La red de chantaje y crimen organizado a través de la red está años luz por encima de la Dirección de Delitos y Crímenes de Alta Tecnología de la Policía y muy por encima que la Fiscalía. Pero cuando tú puedes compaginar el caso y el DICAT te certifica la cuenta y la cuenta pertenece a fulanita de tal. Mira, al principio del gobierno del presidente Luis Abinader, 2020, hay una muchacha que se hace llamar comunicadora, pero ella es parte de una red de chantaje y crimen. Una figura cuyas principales dotes es su belleza y, según ella, sus curvas. Y yo me di cuenta que un fiscal titular y la red era tan poderosa que ella fue al Ministerio Público acompañada de un capitán uniformado. Y cuando cuestionaron al oficial, dijeron, no, la mandó fulana de tal. Una red que se dedica a destruir. Y esa red tan peligrosa que el primer ejercicio de la red es destruirse internamente entre los competidores. ¿Tú crees que es posible que la sociedad dominicana pueda transitar con esa asquerosidad?
No. Porque nosotros salimos de Trujillo en el 1961, lamentablemente, y digo lamentablemente, porque matamos moral y cívica. Y qué bueno que lo volvimos a restaurar ahora. Eso tiene que frenarse. Aquí el comunicador de redes, de podcast o de programas alternativos que diga lo que quiera decir, tiene que responder por lo que digo. Tú puedes analizar, Aneudi, lo que tú quieras, pero tú no puedes acusar a alguien de algo que tú no tienes prueba. Yo creo, yo pienso, yo supongo, pero tú no puedes decir en un medio de comunicación, estoy convencido que Aneudi tiene una Mercedes-Benz, pero tú viste la matrícula. Tú viste la matrícula de la jipeta a nombre de él. La viste parqueada en su casa. Porque todavía yo te veo en la guagua y puede ser que tu primo te haya dado una bola. Y aquí hay gente que piensa que toda la lluvia moja. Hay cosas que no le afectan a un grupo, pero repito, hay familias aquí destruidas gracias al uso irresponsable de la principal herramienta de la comunicación, que es el poder de contrapeso contra el Estado. Pero, por ejemplo, cuando un político abandona un cargo, vamos a suponer un político serio, y no hizo nada en su gestión, pero de repente uno o varios comunicadores comienzan ellos a encontrarle la supuesta cola que pisar. ¿Qué hacer en ese caso? Porque eso es un ejercicio de aunque haya 97 corruptos, por lo menos uno serio tiene que haber. No, pero que eso es un ejercicio. Y eso está bien. El que persigan a un funcionario a la salida de su gestión y se le audite por las responsabilidades que le dan, esa es la función de un comunicador. Lo que tú no puedes es sentarte con ese funcionario una semana después de la denuncia. Para puerta cerrada, ese funcionario es serio. El tema. Ese es serio. Pero no importa que no sea serio, tú no puedes hacer eso. Es que el amor al dinero no puede llevarte a ti a tirar por la borda tu ejercicio comunicacional. Y yo no tengo cómo medir eso, yo no tengo cómo evaluar eso, yo no tengo cómo controlar eso. Pero hay que tener cuidado, porque no en todas las misas se habla bien del Padre. Siempre habrán informaciones. Yo nunca he entendido, Aneudi, cómo cuando a una persona, el presidente del ejercicio del poder de turno, Hipólito, Leonel, Danilo, Luis, emite un decreto, que es una facultad. Un decreto es un poder transferido del pueblo a una persona específica. Yo no entiendo cómo hay personas que felicitan a una persona que va a asumir una función pública. Yo diría que hay que desearle suerte. Yo te deseo suerte para que salga bien de esa función. Claro, los que piensan como yo, los que no estamos pensando ni en robar ni en transformarnos nuestras vidas por un cargo público. La política es un sacerdocio, es un contrapeso entre lo que muchos tienen y lo que pocos pueden. ¿Sabe el caso de César Prieto? César Prieto no necesitaba meterse a política. Le iba bien en sus negocios. Y se metió en política para terminar desgraciado por su líder, Danilo Medina. Bueno, pero esa es una construcción. Porque no se sabe si él se desgració por Danilo o se desgració por él. Yo hace tiempo que entendí que el que nada tiene piensa que 2 pesos es mucho. Pero el que tiene 2 quiere 4. Y el que tiene 40 quiere 80. Las ambiciones desmedidas del ser humano es que han llevado a toda la región humana, a toda la región del Caribe, a toda la región americana, a destruir un continente que tiene la mayor cantidad de los recursos que el mundo necesita. Es que no somos conformes, no somos sobrios. Es que nos estamos volviendo locos. Es que yo no tengo problema en hacer esta noche unas pastas en mi casa o ir al restaurante más caro del país a comprar otras. Yo no tengo ninguna diferencia con eso. Yo no tengo problemas en acostarme sobriamente esta noche o amanecer en el mejor hotel de Bávaro. Hay gente que no se conforman con nada.
y tienen una vida cuyas principales cadenas son las apetencias económicas y de lujo del país. Entonces, tú tienes que tener cuidado. ¿Tú quieres que te diga? Las funciones públicas, bajo muy raras excepciones, son piedras angulares que destruyen la humanidad. Aquí la gente se vuelve loca. Y tú y yo tenemos un caso de un amigo en común que tú sabes que se volvió loco en un abrir y cerrar de ojos. Se transformó. Construyó un discurso apegado ¿a qué? A lo ético. Y desde que se sentó, se olvidó del discurso. Entonces, ¿tiene culpa la sociedad, tú o yo de él? No, esa es su responsabilidad. La misión del comunicador, decía Tony Pina, para mí, el periodista forense más fino de la República Dominicana, ido a destiempo. Tony Pina decía que el ejercicio de la comunicación no genera riqueza. Bueno. Y si se es, por ejemplo, si se quiere, un manejador de crisis, ahí hay mucho dinero. Bueno, pero eso es otra cosa, eso es una comunicación. Eso es comunicación. No, eso no es comunicación. No. No confunda lo que yo quiero decir. Yo no estoy hablando de opinar sobre un tema. Tú estás manejando una crisis, eso es una función, eso es lo que yo hago. Mi gran especialidad es manejo de crisis y comunicación estratégica, fuera de récords. Yo aquí hago un ejercicio patriótico de opinar con ustedes. A mí hay que pagarme para yo resolver un tema. Yo tengo la teoría de la triangulación social, de la responsabilidad social de una empresa, de los gastos sociales. Si tú tienes una farmacia en un barrio, yo te ayudo para que los muchachos de la esquina, a través de una donación de baloncesto, prefieran jugar baloncesto antes de atracarte la farmacia. Es una inversión inteligente. Tú tienes que pagarme por eso. ¿Qué tú lo hubieses aconsejado o cómo hubieses manejado el tema Jet Set? Si fueras o estuvieses del lado transgresor. Es que yo no hubiese coincidido con ellos. No hubieses tomado el caso que No hubiese coincidido con ellos porque mis necesidades económicas son sobrias. Y yo creo mucho en Dios. Más allá de la religión y la cosa, yo pienso que hay un juicio, por lo menos mental. ¿Mental? Sí, por lo menos mental. Hay noches que yo no duermo por cosas que pasan. Imagínate tú que yo asuma de forma consciente ser parte de la degradación. Yo hay cosas que no la asumo. Por eso digo, este país tiene que revisarse. Hay personas que han prestado su nombre para defender causas indefendibles. Y el caso del YECSE para mí es un caso especial, porque el YECSE es una respuesta espiritual al pueblo dominicano. Pero vamos a hablar de eso en otro capítulo, Janel. Vamos a dejar hasta acá con este señalamiento que haces de que efectivamente existe una red en República Dominicana de extorsión y chantaje, pero que no necesariamente es Ángel Martínez quien la dirige. Así es, así es. Y sobre todo una red que no va a frenar ahora. Aquí hay medios de comunicación que se han invertido decenas de millones de pesos o cientos de miles de dólares solamente para escuchar y leer mensajerías privadas. Bueno, gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación con Janel Ferreras, tema Ángel Martínez y la red, que me queda claro que no es Ángel quien está detrás de eso, en lo absoluto. A ustedes, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like, empieza el próximo. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?,
un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Reimberto Pichardo, no se me podía quedar, Reimberto, el buen amigo Reimberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resorte Media.